Muy buenas noches a todos. En nombre de la consultora Azul Profesional, le damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual del Paraguay. En esta oportunidad estaremos abordando un tema de gran relevancia para la práctica profesional: rol y actualización en cuidados de enfermería en pacientes hipertensos de urgencias y emergencias. Agradecemos especialmente a la licenciada Delia Noemí Oliveira, quien estará compartiendo sus conocimientos y sus experiencias en el área de urgencias y emergencias esta noche. Esperamos que esta jornada sea de un espacio de aprendizaje, actualización e intercambio de experiencias que nos permita fortalecer nuestras competencias y brindar una atención cada vez más segura y oportuna. Gracias por acompañarnos, sean todos bienvenidos y damos inicio oficialmente a esta actividad. Muy buenas noches a todos. Una vez más, muchas gracias por la invitación. Entonces, sí, ya estamos prestos para compartir la pantalla, porque hay muchas cosas nuevas que ver hoy. ¿Me dicen si se ve, por favor, la pantalla? Está cargando Lisandro ahora. Ahora ya visualizamos. ¿Está? Sí, Muy bien. Hoy vamos a ver un tema que prácticamente es el día a día de la enfermería paraguaya, porque tenemos muchísimos casos en Paraguay de pacientes hipertensos, compensados y descompensados. Entonces vamos a ver un poquito lo que son especialmente las actualizaciones de la Asociación Americana del Corazón del año 2025. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos con bastantes cambios para lo que se refiere específicamente a urgencias y emergencias en el paciente con hipertensión. Vamos a ver conceptos y definiciones como siempre. Vamos a evaluar fundamentalmente tres entidades dentro de las urgencias hipertensivas. Urgencia hipertensiva propiamente dicha, elevación de la presión arterial sin daño a órgano diana, presentándose la mayoría de los pacientes asintomáticos o síntomas inespecíficos, los característicos de siempre, la cefalea, quizás alguna crisis nerviosa que pudo haber desatado la presión arterial elevada, taquicardia, presencia de, especialmente la cefalea, es lo que más vemos en los pacientes hipertensos. Antes había una conducta que hacer cuando llegaba un paciente con una presión arterial sistólica por sobre 200. Hoy en día todo el paradigma ha cambiado. La segunda de las tres entidades sería una pseudocrisis, que puede deberse a una presión arterial elevada en relación con procesos reactivos y transitorios, por estimulación del sistema nervioso central simpático, una carga de estrés, un dolor, un duelo, ansiedad, inclusive ejercicio físico, fármacos, etcétera. O sea, no es una crisis de hipertensión propiamente dicha porque es algo transitorio. Y la tercera entidad que se ve en esta actualización, hablamos sí de una emergencia hipertensiva. ¿Cuál sería la diferencia entre una urgencia hipertensiva y una emergencia hipertensiva? Que la emergencia presenta una presión arterial elevada, pero asociada a daño a órganos diana. Vamos a ver después bien cuáles son los órganos diana, los órganos blancos, que puede ser irreversible en función de cuál órgano específicamente fue afectado y la situación clínica del paciente. La actitud a seguir será totalmente diferente. Hasta el 2017, o sea, en la actualización del 2017,
utilizábamos el término de urgencia hipertensiva. Toda presión arterial por sobre 200, presión arterial sistólica por sobre 200 ya consideramos una urgencia hipertensiva. ¿Y cuál era la práctica común? Bajarle, pero rápido, rápido la presión. Una bajada brusca de la presión arterial, tanto extra como intrahospitalario. En la actualización 2025, el término hoy día se refiere a hipertensión severa, cuando no hay toque de órgano diana. Entonces, en ese caso sería una hipertensión severa. Y la recomendación clave en esta actualización, el uso intermitente de antihipertensivos intravenosos u orales para reducir rápidamente la presión en pacientes sin daño a órgano. No está recomendado bajar bruscamente la presión. Vamos a ver cuáles son las banderas rojas que vamos a tener para identificar si hay o no hay daño a órgano blanco, ¿sí? Pero ¿por qué no está recomendada la baja brusca de la presión arterial hoy día? Porque se asocia mucho más a morbimortalidad y daño renal agudo. Una hipertensión severa, ¿cómo vamos a atender en la urgencia? Primero, voy a ver, no sé si se ve el cursor negro ahí que está apuntando el algoritmo. Entonces, vamos a identificar como enfermería, ¿verdad? Con el equipo médico si existe o no existe daño a órganos específicos. Si no hay, lo catalogamos como una urgencia hipertensiva. ¿Y cuál va a ser la consulta específica que vamos a realizar? Vamos a tratar de bajar esa presión arterial, específicamente con medicación, ¿verdad? En horas o días. No vamos a hacer esa bajada brusca, de presión arterial. Ahora, si una de nuestras banderas rojas se llega a levantar, ahí hablaríamos de una emergencia hipertensiva. Antes de proseguir, ¿cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien me puede decir la diferencia entre urgencia y emergencia específicamente para poder continuar? No sé quién se anima. ¿Qué es una urgencia y qué es una emergencia? Son términos totalmente distintos. Quizás en un mismo contexto, pero son términos distintos. Una urgencia, ¿sí? No reviste de gravedad vital. ¿Qué quiere decir esto? Que una urgencia puede ser una hipertensión, una urgencia puede ser una fractura, una urgencia puede ser un golpe, ¿sí? Pero no está en riesgo la vida del paciente inmediatamente. ¿Qué es la diferencia de la emergencia? La emergencia, como definición textual, entendemos que sí está en riesgo la vida. Por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, una hipertensión severa que dañe a órgano específico. Entonces, en ese caso vamos a tener ese tipo de inconveniente. Podemos tener un ACV isquémico, podemos tener un ACV hemorrágico, podemos tener casos puntuales que lleven a la muerte al paciente en minutos o inmediatamente. Entonces, esa sería la diferencia entre urgencia y emergencia y se aplica perfectamente a este caso. Entonces, si determinamos que una emergencia hipertensiva, que puede ser disección aórtica, un ictus, que sería una ACV isquémico, y también hay otras emergencias hipertensivas propiamente, ¿verdad? Hablamos de una preeclampsia severa o alguna otra crisis que involucre hipertensión arterial. Si esto no se constata, entonces reducimos 25% del valor total de esa presión en la primera hora y luego se va evaluando ese paciente. Si no, o sea, eso es si no tiene daños a estos órganos o no hay estas patologías presentes. En cambio, si sí hay, entonces la meta sería reducir a menor a 140 la presión arterial, pero en la primera hora, no esa bajada brusca, sino que en una hora aproximadamente. La lectura del triage, que el triage nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Presión arterial igual o mayor a 180 de sistólica y 120 de diastólica.
Entonces, ahí está nuevamente el para hacer la diferenciación, ¿verdad? Si no hay si no hay daño a órgano diana, entonces lo calificamos como hipertensión severa. La acción de enfermería, una pausa, una evaluación exhaustiva, un manejo conservador y ambulatorio siempre bajo indicación médica farmacológica. Y si sí es una emergencia hipertensiva, se levantan las banderas rojas. Entonces, una sola bandera roja ya es una emergencia hipertensiva. Lo ideal sería traslado a una unidad de reanimación o a una UTI que sea específica cardiovascular o una intervención inmediata en ese momento. La medición precisa. Hoy en día estamos muy metidos en lo que es la tecnología, ¿verdad? Y las guías específicamente advierten que no recomiendan los dispositivos smartwatch o los relojes inteligentes para la medición precisa de la presión arterial. ¿Por qué? Porque no se puede determinar la justamente presión porque no ejerce presión. Lo que estos dispositivos miden es a través de un infrarrojo, es de una luz infrarroja que no determina la presión arterial exacta. Entonces, ¿cuál sería la medición precisa? Reposo previo de 5 minutos si el paciente está sin alteración del estado de conciencia, si el paciente está relativamente estable en el primer abordaje, no está comprometida la vía aérea, no tiene alteración del estado de conciencia, respira quizás con un poco de dificultad o por cefalea o por opresión en el pecho, pero lo ideal es hacerle ese reposo de 3 a 5 minutos antes de controlar la presión. La vejiga vacía sin dolor agudo, porque el dolor sabemos que también eleva la presión arterial, eleva la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Lo ideal hubiese sido que no haya consumido ni cafeína ni tabaco para hacer una real medición efectiva. La técnica está estandarizada como siempre, ¿verdad? El manguito acorde al tamaño del paciente. Descartar que haga pseudo resistencia ahora con el frío, por ejemplo. Entonces muchas veces es tedioso sacarle toda la ropa al paciente y le queremos controlar sobre la ropa nomás. No, el manguito, amén de que sea el mismo tamaño, se debe descartar que haga una pseudo resistencia, tampoco remangar la ropa para poder controlar. Y el brazo, el brazal del manguito, ¿verdad? Siempre a la altura del corazón en cualquiera de los dos miembros superiores. En ambos brazos se pueden medir, puede indicar de 1 a 2 puntos de diferencia entre el izquierdo y el derecho. Si hay mucha más diferencia, entonces repetir las lecturas. Pero si recién controlé en el brazo derecho, no voy a volver a controlar en el brazo derecho. Voy a cambiar de brazo. Si ahí no me convence la medición, entonces voy a colocar un monitor o voy a traer otro aparato porque pueden ser también fallas del equipo. El mapa de daño a órganos diana, ¿sí? El cerebro es el primer órgano que llamamos diana u órgano blanco. ¿Qué daño se puede presentar ahí por hipertensión severa o descompensada o una emergencia hipertensiva? Una encefalopatía hipertensiva, una ACV de cualquier índole, puede ser isquémico o hemorrágico. Ese sería la activación de código ictus, ¿verdad? Puede producir retinopatía, hemorragias intraoculares, un síndrome coronario agudo en el corazón, ¿verdad? Los ojos también son considerados órganos blancos para este tipo de patología. Un edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca. Hablando de grandes vasos, lo que más comúnmente de una emergencia hipertensiva se produce sería una disección o coartación de aorta, ¿sí? Y daño renal agudo. Entonces, esos son nuestros órganos blancos u órganos diana. Nuestras banderas rojas que le había comentado al principio, ¿sí? Si identificamos, o sea, la idea es que aprendamos a identificar. ¿Por qué? Porque enfermería es el primer filtro que pasa al paciente en el RAC o en la atención extrahospitalaria. Es enfermería la que le aborda al paciente, ¿sí?
En este caso, por ejemplo, si tenemos nuestro sistema afectado sería la aorta, ¿verdad? O sea, en este caso serían los grandes vasos, ¿verdad? Si tenemos una alerta aórtica, nuestros signos y síntomas son dolor torácico lacerante, desgarrante, desesperante, que empieza en la parte anterior y radia hacia la parte posterior de la espalda, ¿sí? Si hay asimetría de pulsos, si yo tengo un pulso bien palpable, miembro superior derecho, pero tengo un pulso que no está bien palpable o está más lento que el lado derecho en el izquierdo, entonces ahí yo puedo tener, o sea, ahí yo tengo una alerta aórtica. El dolor torácico desesperante que pasa hacia la espalda, empieza en el pecho y pasa hacia la espalda, y la asimetría de pulsos, ¿sí? ¿Por qué se ve más la simetría en la izquierda que en la derecha? Por el callado de la aorta. El callado de la aorta es la parte superior que sale del corazón y es la parte que más fuerza tiene de la aorta, porque sale directamente de la bomba. Si tenemos alerta cardiopulmonar, podemos tener dificultad respiratoria grave, estertores audibles sin estetoscopio, una ingurgitación yugular, generalmente a la izquierda, pero puede deberse a cualquiera de los dos lados, y dolor opresivo en el pecho. La diferencia del dolor lacerante es que el dolor opresivo, el paciente siente una presión en el pecho. El otro siente que le desgarra el pecho y pasa a la espalda. Entonces, esa parte sería nuestro diagnóstico diferencial, ¿sí? Entre alerta aórtica y alerta cardiopulmonar. Si hablamos de alerta aórtica, hablamos de grandes vasos, órganos diana. Si hablamos de alerta cardiopulmonar, hablamos de corazón y pulmones, ¿sí? Órganos diana. Alerta neurológica, cerebro. Alteración del estado de conciencia de cualquier tipo. Paciente confundido, paciente excitado, paciente nubilado, paciente dormido, paciente que tiene déficit sensorio focal. Por ejemplo, evaluamos dolor, no siente dolor, presenta algún que otro tipo de convulsiones, pueden ser convulsiones generalizadas, pueden ser convulsiones focales, pueden ser convulsiones tónico-clónicas o convulsiones solamente tónico o solamente clónicas, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de alteración del estado de conciencia y de la parte neurológica de nuestro paciente también es una bandera roja. Entonces, en este caso sería alerta neurológica la parte cerebral, ¿sí? Alerta renal cuando hay una oliguria súbita así de la nada o puede haber hematuria. Eso nosotros podemos obtener con la entrevista o al paciente o al familiar que le trae. Generalmente no vienen solos estos pacientes. Y una astenia severa. En este caso de la oliguria súbita o que deje de orinar o que orine demasiado, ¿verdad? O que presente sangre en la orina, en este caso también alzamos bandera roja y es un paciente grave. Pero si se fijan bien, hablamos de crítico y de grave, ¿sí? No deja de ser importante el toque renal, pero es más salvable que lo que es la parte de grandes vasos, cardiopulmonar y neurológico. Nos da un poco más de tiempo para poder trabajar. Y una vez más, o sea, ahora y después hasta el final vamos a repetir que muchas veces la gravedad no está en el número de la presión arterial que me traduce el monitor, sino en la rapidez en que esa sangre llega a los órganos. Cuando hay un paciente que tiene una presión arterial muy alta, muy elevada, ¿y por qué llega a dañar los órganos? Por la mala perfusión que hay. Entonces, es por eso que tenemos que identificar estas banderas rojas. Por ahí si le pueden hacer captura a su pantalla, no hay problema. O yo les voy a enviar por el compañero un PDF que realicé de dos bibliografías, incluyendo la actualización 2025 de la Asociación Americana del Corazón, que es lo que estamos desarrollando ahora.
Y este cuadro les voy a pasar porque es sumamente importante tener ese copiatim. Hoy en día, por ejemplo, en los servicios está contemplado tener cuadros, tener mapas, tener algoritmos de reanimación, todo tenemos que tener pegado por los servicios, especialmente en la parte de urgencia, porque muchas veces el cerebro en crisis se bloquea o muchas veces no todos los compañeros están actualizados. Entonces, si tenemos así la tabla y ponemos abajo de dónde salió esa tabla, entonces es bueno tener como guía en los servicios. Hipertensión severa sin toque de órganos diana. Lo que antes solíamos hacer directamente una medicación intravenosa, bruscamente y rápidamente bajamos la presión arterial y se hospitalizaba exclusivamente para el control de la PA. Le dejábamos al paciente horas en el hospital, 12 horas, esperando a que baje toda la presión arterial para enviarle a la casa. El paciente ya se sentía bien, no había ningún signo ni de ninguna ACV, ningún infarto, ninguna injuria, nada, ¿verdad? Pero nosotros le seguíamos teniendo en el hospital. Así como habíamos mencionado, esta actuación cambió, ¿sí? Y lo ideal sería revisar la adherencia al tratamiento previo a factores confusores. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que hacer una evaluación de ese paciente, una anamnesis, una evaluación secundaria, o sea, el sample, signos y síntomas, si tiene alergia, si toma algún tipo de medicamentos, qué tipo de medicamento está tomando. Entonces ahí yo me voy a dar cuenta si el paciente está adherido a su tratamiento. Pero cuando el paciente llega hipertenso en una urgencia o en una emergencia, ¿qué es lo que nos suele decir? Que cuando se siente mal nomás toma su antihipertensivo. Que solamente cuando se siente mal toma su antihipertensivo o que se tenía que ir a su control y no se fue. Que hace 3 años está tomando el mismo Enalapril de 10 que estaba tomando hace rato y nunca se fue para revisar o para complementar o para cambiar medicación. Entonces, ¿qué pasa? El paciente no tiene adherencia al tratamiento. Entonces, primero evaluar eso. Después se estipula también en las guías, hablan de sedación leve, ¿verdad? Si hay una ansiedad comprobada y si hay indicación médica para realizarlo, ¿sí? O si el paciente es de consumir medicamentos psiquiátricos de algún tipo, ¿verdad? Reinicio, ajuste de antihipertensivos orales, eso lo realiza el médico en consultorio de urgencias, ¿verdad? O le envía a consultorio de cardiología para que pueda realizar sus cambios. El manejo ambulatorio se realiza con un seguimiento de entre 24 y 48 horas. Se le pide al paciente que regrese, ¿verdad? Y se vuelve a hacer los controles. Ahora, si la situación está más crítica, por supuesto no le vamos a decir anda y vení mañana para controlar de nuevo. Entonces, si tenemos nuestras banderas rojas, el paciente se queda y se trabaja inmediatamente por él. La segunda clínica, o sea, el segundo punto, ahí hablamos ya de una emergencia hipertensiva. Esto era una hipertensión severa, nuestras banderas rojas, y es nuestra emergencia hipertensiva. ¿Cómo yo voy a activar mi emergencia hipertensiva con esto? Entonces yo activo alerta aórtica, alerta pulmonar, alerta neurológica o alerta renal. ¿Y cuál va a ser el primer paso? Traslado a la unidad de cuidado intensivo o arrea. Inmediatamente. Paso 2, monitorización y hemodinamia. Instalación de una fidedigna control de presión, si se puede. Lo ideal sería que en UTI, ¿verdad? Realicen medición arterial invasiva, monitoreo de diuresis con colocación de sonda vesical y estado neurológico, porque debe ser contabilizada esa orina y realizar posteriormente también proteinuria. Paso 3, farmacología activa, inicio de fármacos antihipertensivos parenterales intravenosos de vida media corta y acción rápida. Una urgencia hipertensiva, a ver, ahí. Hablamos de una presión arterial mayor a 120, diastólica y una sistólica, o sea, una presión sistólica de 180 y una presión diastólica de 120, o sea, un paciente con 180 a 120 sin
daño de órganos diana. Eso sería una urgencia hipertensiva, esto para recalcar nada más, ¿verdad? Eh, Primero descartamos si es o no una pseudocrisis, que hablamos que puede ser algo transitorio por algún pico de estrés que esté presentando el paciente, o puede ser un ataque de pánico, o muchas cosas que pueden elevar la presión arterial. También son de cuidado, muchas veces no le queremos hacer caso a nuestro paciente H, ¿sí? Que nosotros creemos que es H, pero hay que descartar correctamente esa posibilidad, ¿sí? En caso de no contar con control de presión arterial normalmente, ¿verdad? Se inicia tratamiento oral. Si tiene el paciente un tratamiento previo, ¿qué quiere decir esto? Si el paciente ya está catalogado como hipertenso o él sabe que es hipertenso, entonces se va a restaurar el tratamiento en caso de abandono, o se va a evaluar, el médico va a evaluar si se va a aumentar la dosis o asociar a otro fármaco. Si, por ejemplo, antes usaba solamente enalapril de 10, que casi no se utiliza más, al menos esa cantidad de miligramos, ¿verdad? A lo mejor va a utilizar algún otro medicamento asociado con un diurético, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí se va a ver de restaurar el tratamiento o de complementar el medicamento. Si no tenía ningún tratamiento previo, se le podría, o sea, es lo que suelen indicar, lo que deberían de indicar, o amlodipina o labetalol, ¿sí? En Paraguay generalmente lo más indicado es el labetalol. Entonces, si no desciende la presión arterial en 1 o 2 horas, hay que o repetir el fármaco o aplicar otro. En el caso de que la tensión arterial haya bajado, ¿sí? En esas 1 o 2 horas, entonces se realiza el control ambulatorio. Si no, al contrario, si aumenta la presión arterial en esas 1 o 2 horas, nuevamente se hace otro comportamiento de farmacológicos, y 2 a 3 horas, y se contempla el ingreso a UTI. ¿Por qué tantos cambios? ¿Por qué antes actuábamos tan agresivamente con la presión arterial? Tanto miedo le teníamos a la presión arterial, y hoy nos piden que se evalúe el inicio vía oral de medicación en pacientes con una presión de 180, por ejemplo. Porque la curva de descenso terapéutico nos dice que si bajamos bruscamente la presión arterial, tenemos una zona de peligro, que es una isquemia hipoperfusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que de tan rápido que bajamos la presión arterial, en un descenso bastante brusco, en esas 1 o 2 horas, bajamos bruscamente la presión arterial, el cuerpo entra en una zona de isquemia hipoperfusiva. ¿Qué quiere decir eso? Que de tan rápido que baja, ya vamos a tener problemas con la perfusión, y el paciente tiene más riesgo de morbimortalidad de esa forma. Entonces, acá la idea es manejar la presión arterial, tanto la sistólica, la media y la diastólica, pero en intervalos de hasta 48 horas inclusive se habla, para que esta curva no sea tan brusca en la bajada y no tengamos esa isquemia hipoperfusiva. Criterios de derivación a unidad coronaria, ¿verdad? Sospecha de hipertensión arterial secundaria. Si la edad es menor a 40 años y está con una hipertensión arterial grado 2 o grado 3, hablamos de una presión arterial sistólica de mayor a 160 y una presión arterial diastólica mayor a 100. Entonces ahí sí, más por la edad, ya es criterio de ingreso a unidad de hipertensión o coronaria. Crisis hipertensivas repetidas en pacientes con cifras de presión arterial previa, normal o una presión controlada. Si varias veces este paciente llegó al servicio por crisis hipertensiva, ya sea que hayan pasado a las 1 o 2 horas, pero son varias crisis ya, entonces debería ser ya derivado. Indicación de estudios complementarios y o disponibles de urgencia vasculares, por ejemplo, cateterismos, entonces tiene indicación de ingreso a la unidad coronaria. Hipertensión arterial resistente
descartando, ya descartamos las pseudocrisis, ya descartamos la falta de herencia. ¿Qué quiere decir eso? Es un paciente que tiene una presión arterial persistente. No es un paciente que haya subido la presión por un pico de estrés. No es un paciente que haya fallado en su tratamiento. Entonces, si persiste esa presión arterial elevada y no baja con medicación las primeras 2 horas, entonces es candidato para ingreso a la unidad de hipertensión. Una presión difícil de control en relación a intolerancias farmacológicas múltiples. Si es falta de cumplimiento o variabilidad extrema entre cifras de presión arterial terapéutica. Si el paciente dice que está haciendo su tratamiento, pero está haciendo intolerancias a ciertos fármacos de su tratamiento y presenta varios casos también de hipertensión resistente varias veces, varios picos de ingreso por el mismo cuadro, entonces sí también es candidato para derivación. ¿Cuáles son las excepciones de la regla? Hablamos que un paciente, hoy en día no tenemos que hacer una bajada brusca de presión, pero hay tres tipos de pacientes donde sí vamos a tener una meta de descenso rápida. En una disección aórtica aguda, entonces ese va a ser nuestro parámetro. ¿Cuáles eran las banderas rojas de una disección aórtica, por ejemplo? El dolor desgarrante, desesperante, que parece que le parte el alma en el pecho y radia la espalda. Entonces, en ese caso, sí sería un paciente candidato para bajar rápidamente la presión arterial, porque ¿qué va a hacer? Esa aorta va a terminar a romperse por esa presión arterial. Entonces, ahí sí el descenso debe ser rápido, hasta 20 minutos aproximadamente. Un ACV hemorrágico, ¿sí? Donde por clínica el médico pueda determinar si es que es un ACV hemorrágico, entonces también se debería de bajar la presión arterial rápido. Y en embarazadas nuestra preeclampsia severa, o si llega a convulsionar, nuestra eclampsia. Entonces sí se debe de realizar la baja de presión, pero ahí estamos hablando de sulfato de magnesio. Rol de enfermería en los distintos tipos de crisis hipertensiva. Evaluación y monitorización inicial. Así como hablamos, nuestros pacientes, su primer filtro es enfermería en el RAC, generalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Una correcta medición de signos vitales. Si dudamos de uno, cambiamos de brazal. Entonces, depende de nosotros generalmente el buen diagnóstico. Porque si nosotros reportamos una presión arterial errónea, entonces todo el resto puede resultar mal para nuestro paciente. Entonces, nosotros somos los que tenemos que hacer ese control estricto y correcto de signos vitales. Detección de daño orgánico, buscar los signos de alarma que ya habíamos hablado de cardiovascular, neurológico, grandes vasos, etcétera, ¿verdad? Nuestras banderas rojas que había mencionado en el cuadro. Identificar los tipos de dolores torácicos, si es un dolor opresivo, que no irradia, que presiona el pecho, entonces estamos hablando de una bandera cardiopulmonar. Pero si es un dolor desgarrante, pesado, que irradia la espalda, entonces eh, eh, hablamos de la parte de aorta y grandes vasos. Entrevista clínica, preguntar sobre el cumplimiento del tratamiento previo. ¿Vos tomás remedio, señor? ¿Qué remedio estás tomando para tu presión arterial? ¿Tomaste hoy tu medicamento? ¿Tomaste ayer? ¿Hace cuánto que no tomas? ¿Por qué no estás tomando? ¿Cómo te cuidas en la alimentación? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, la entrevista y como que esa expertise que tiene el personal de enfermería para entrevistarle a su paciente. Ese detalle, señores, nos hace único, porque muchas veces somos nosotros los que le sacamos mayor cantidad de información al paciente. Entonces, nosotros tenemos esa facilidad de la entrevista al paciente, previa siempre a la consulta médica. O si está en una situación de estrés, puede ser un estrés postraumático, puede ser un pico
de algún tipo de problema, algún duelo, eh, algo que le haya generado un estrés tan grande que llegue a eh, hacer cambios en sus signos vitales. Y miren que personal de salud no estamos lejos de este punto también. Como dice mi médico de cabecera, personal de salud factor de riesgo, dicen. Entonces, nosotros también un poco mirarnos nosotros desde nuestra casa. Intervenciones y tratamientos: favorecer el reposo, colocar al paciente en un ambiente preferentemente silencioso, con una buena postura para poder hacer los buenos controles, ¿sí? Administrar los fármacos antihipertensivos recetados indicados por vía oral. En los que refieren vía oral y en los que tiene que ser endovenoso se realiza endovenoso. Vigilancia de la respuesta. Yo sé que tenemos muchos pacientes, hay un personal de enfermería para 10 pacientes, pero tenemos que también nosotros hacer nuestro rack interno de ver cuáles son las urgencias y las emergencias en nuestros pacientes. Vigilancia a la respuesta, evaluar la eficacia de medicamentos y vigilar la aparición de efectos secundarios como la hipotensión brusca o mareos. Entonces, a la administración de medicamentos, ya sea vía oral o endovenoso, estar ahí atento. Si es un paciente que requiere una bajada rápida de la presión arterial, como ya habíamos visto anteriormente, con una posible disección de aorta, un paciente con ACV hemorrágico o ACV isquémico o una paciente embarazada, entonces con más razón tenemos que vigilar esa hipotensión severa. La educación al paciente. Nosotros somos agentes multiplicadores, nosotros somos agentes de educación. No perdamos la oportunidad de educar a nuestro paciente. Si llegó a la urgencia luego por un cuadro de hipertensión, tratemos de persuadirle, de lograr que siga él su adherencia terapéutica, explicarle la importancia de no suspender la medicación y que no sea por su propia cuenta, que porque a él se le ocurrió o porque él se sintió bien o porque ya no le duele la cabeza, va a dejar de tomar el medicamento para la presión, que es sumamente importante que él siga al pie de la letra el tratamiento, que no es un ratito que mientras le duele la cabeza o está con la presión alta no va a tomar, que hay que indicarle que eso toma todos los días a la misma hora por el mismo canal. Modificación de hábitos, educar sobre la reducción del consumo de la sal, manejo del estrés, la adopción de estilo de vida saludable. Y nosotros también, de paso, porque muchísimos de los pacientes hipertensos son personal de salud, personal de enfermería. Entonces, cuidarnos un poquito más, ¿sí? Eh, nosotros y a nuestros pacientes. Eh, Derivación y control, orientar sobre la necesidad de acudir a los controles periódicos. Paciente decretado hipertenso, paciente que mínimamente 2 veces al año tiene que hacer todo su laboratorio, todo su electro, toda su placa, todos sus estudios para poder hacer un buen control. Armamento farmacológico. El fármaco, la indicación principal y las precauciones de enfermería. Por ejemplo, la betalol. La betalol es un medicamento que usamos muchísimo, ¿sí? Para tratar los casos de hipertensión en urgencias y en emergencias. Entonces, la indicación principal que te dicen es hacer en infusión rápida, ¿verdad? El abetalol administrar en infusión rápida. Pero ¿qué puede ocasionar? Un riesgo de bradicardia severa. ¿Por qué? Por una hipotensión brusca. Entonces, tenemos que estar atentos a estos pacientes que reciben más aún los medicamentos endovenosos. ¿Y qué es un vasodilatador por elección también? El nitroprusiato de sodio. Se utiliza en rápido, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que es fotosensible, ¿sí? También tiene un riesgo de toxicidad por uso, ¿cómo que se dice? Por sobredosis. Entonces tenemos que atender también eso, ¿verdad? Después, la nitroglicerina, que también es un vasodilatador importante que se suele usar muchísimo, ¿verdad? Es de elección primaria en, eh, ¿cómo que se llama? Edema agudo de pulmón y lo que sea la parte de aorta también se suele indicar, ¿verdad? Entonces, hay un riesgo de taquicardia refleja y de cefalea severa.
Entonces son algunas precauciones de enfermería a tomar en algunos medicamentos. Este también les voy a pasar. Contextos especiales y evaluación de riesgo 2025. Tratar de cuidar en lo posible el riñón y pacientes diabéticos que son, la mayoría son combinaciones de diabetes más hipertensión. Entonces, en ese caso, hay líneas que mantener entre laboratorios de albúmina o proteinuria por 24 horas, ¿verdad? Y mantener una meta de menos de 130/80 en este tipo de pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes renales o con posibles toques renales y pacientes diabéticos deben mantener una presión arterial bastante deseable de menos de 130/80 miligramos de mercurio. La protección cognitiva, eh, todos estos estudios, estos cambios, todos se están debiendo a que encontraron resultados donde dice que hay un activo deterioro cognitivo y hay más demencia en adultos mayores que han recibido tratamiento de bajada brusca de presión arterial. Entonces, todo esto contempla ese estudio 2025. Y una nueva herramienta de la Asociación Americana del Corazón para calcular riesgo cardiovascular, que se llama Score Prevent, que es una prevención, ¿cómo es que se llama? Una tabla de prevención donde se inicia el riesgo en cierto porcentaje, ¿verdad? O sea, se inicia el riesgo y se debe iniciar, por ende, farmacología, vía oral. Así como habíamos hablado, estamos nosotros comprometidos con la educación de ese paciente. Hay novedades en nutrición y medicación de nutrición también, porque estos estudios 2025 hablan sobre eh, voy a decir marcas, o sea, no marcas, sino que drogas comunes. Hablamos de semaglutide y tirzepatide. También contempla la utilización de estos medicamentos, pero no como medicamentos para bajar de peso, sino como medicamentos metabólicos que ayudan a corregir la presión arterial. Entonces, eh, hay bastantes nuevas actualizaciones medicamentosas, farmacológicas, que contempla también ese estudio, ¿verdad? Estamos hablando de inclusive sustitutos de la sal, eh, utilización de otro tipo de sales, ¿verdad? Entonces hay bastante en eso. Entonces, al hablar de bajar, de disminución de peso, ellos encontraron en los estudios que realizaron con pacientes que están haciendo tratamiento con eh, bloqueadores de la GLP-1, ¿verdad? Que viene a ser la tirzepatida o la semaglutide, ¿verdad? Encontraron que en la reducción de 5 kilos disminuye la presión arterial sistólica menos 4 miligramos. Quiere decir que si yo normalmente con 5 kilos de más suelo tener una presión alta de 140/90, bajando de peso aproximadamente 5 kilos, eso es lo que ellos dan, voy a tener entonces 136/80 de presión arterial. Entonces es la presión arterial sistólica la que disminuye con la disminución de peso también. Automonitoreo, ¿qué quiere decir eso? Enseñarle al paciente a cuidarse en su casa, enseñarle a controlarse bien la presión arterial. No es que está mal utilizar, por ejemplo, los medidores digitales de presión arterial. No, no está mal. El paciente puede utilizarlos, pero debe utilizarlos bien. Comentarle que se tiene que revisar las pilas, que tiene que estar en una buena posición, preferentemente sentado, espalda erguida, el brazo extendido y el brazal a la altura del corazón. Entonces, tratar de esos tips pasarle al paciente para que pueda hacer su monitorización domiciliaria. Actividad física híbrida, ¿qué quiere decir eso? Tampoco matarnos con ejercicio físico, ¿sí? Hacer eh, intermitentes los ejercicios físicos, por lo menos un poco de caminata. Porque justamente hoy estaba hablando con una endocrinóloga y especialista en diabetes y presión arterial, hipertensión arterial, donde me dijo, o sea, es que yo le digo a mis pacientes, Lisa, me dice que suena crudo y suena feo, pero les digo así,
cómo se hace para engordarle a las vacas. Y yo, la verdad que de esas cosas yo no entiendo nada, doctora Leiber, pero es una, ¿cómo se dice? Una parábola, ¿cómo yo hago para engordarle a una vaca? Le ato, me dice. Entonces la vaca no puede caminar, la vaca no se puede mover. ¿Y qué pasa? No hace actividad física. Entonces, de esa forma, ella les habla a sus pacientes en cuanto a la actividad física, porque Paraguayito no quiere hacer actividad física. Y nos incluimos nosotros, porque el poco tiempo libre que tenemos, nos dedicamos a descansar y no nos movemos. Matriz del impacto del rol de enfermería, educación y triage. Así como dijimos, el personal de enfermería es el primer filtro que tiene el paciente. De nuestras mediciones y de nuestros controles depende el diagnóstico preciso de ese paciente. Intervenciones terapéuticas, eh, realizamos aplicación de administración de medicamentos, realizamos monitorizaciones no invasivas, monitorizaciones invasivas, etcétera, ¿verdad? Le ayudamos al paciente en la educación y la adherencia. Eso yo creo que es lo que más impacto debe tener en ese paciente. Más aún el que tiene urgencia hipertensiva o una pseudocrisis, ¿verdad? Pero no llega a tener órgano diana. Entonces, con ese paciente llegamos a tiempo para continuar la educación y la adherencia. Y la seguridad del paciente, prevención de isquemia y prevención de hipotensión ortostática. ¿Cómo eso lo vamos a lograr? Monitorizando al paciente y vigilando al paciente que está recibiendo medicación endovenosa. Ya sabemos cuáles son nuestros órganos diana, cerebro, corazón, riñones, inclusive retina, o sea, ojos y grandes vasos. En la crisis hipertensiva, la gravedad no está dictada por el número absoluto del monitor, sino por la perfusión, por la buena perfusión a los órganos diana. Eso nos dice la actualización AJA 2025, que no miremos solamente el monitor, que no nos desespere ese monitor, que realmente podamos tratar pacientes y no monitores y no tensiómetros, no solamente monitores, sino que realmente al paciente en sí. Entonces, hasta acá las actualizaciones, no sé si tienen alguna consulta, si les pareció mucha información para cambiar de paradigma de la noche a la mañana. Muchísimas gracias, Lisa, por tu excelente ponencia, como siempre. Invitamos a todos los compañeros que tengan alguna consulta que realizar, pueden activar sus micrófonos, dejarnos sus consultas en el chat o directamente en los grupos de WhatsApp. Y así como les dije, les voy a estar pasando una recopilación de dos materiales que estuvimos justamente esta semana viendo con un compañero, ¿verdad? Porque tuvimos crisis hipertensiva, tuvimos urgencia hipertensiva en un servicio y nos llamó muchísimo la atención el nuevo actuar justamente. Y ahí empezamos a buscar y hicimos nuestras consultas, ¿verdad? Y entonces pude hacer esa recopilación de datos que les voy a estar pasando en formato PDF con estos cuadros de la bandera roja y los medicamentos, entonces para que puedan tener a mano y puedan copiar, transmitir y pasarle a sus servicios. Lisa nos llega una consulta, dice, cuando mi paciente tiene 252 sobre 66 miligramos de mercurio, dice, ¿qué recomienda? Dice. Lo que dije al final, no miremos solo el monitor, miremos el contexto de ese paciente. Eh, ¿Que hay alguna bandera roja en ese paciente? ¿Hay dolor o presión en el pecho? ¿O hay un dolor desgarrante que irradia la espalda? ¿O hay alteración del estado de conciencia? ¿O está embarazada la paciente? Entonces, primero tengamos presentes las banderas rojas. A partir de ahí recién vamos a ver cuál va a ser nuestra actuación a seguir. Si tenemos un paciente con esa cifra de presión arterial, pero que presenta cefalea, náuseas, vómitos, pero ninguna de la bandera roja levantada, entonces la conducta del médico sería regularle o iniciarle la medicación vía oral, hacer controles, volverla a citar a las 24 y 48 horas para hacer el seguimiento. Y por supuesto la educación de ese paciente.
Excelente, dicen. Nos llegan más comentarios. Los compañeros dicen excelente explicación, excelente. Otro compañero envía sus saludos desde Limpio, dice presente. Excelente, qué gusto. De todas partes parece que estamos. Otro compañero dice muchas gracias, Licen. Los materiales se pueden enviar en el grupo. Estaremos compartiendo también así la grabación de esta clase. Dice otra compañera, licenciada Fátima, dice excelente la charla. Saludos de San Pedro de Cuamanduyú, dice. Qué Bueno, gusto, qué bueno. en Extraño San vista de Pedro, quiero ir otra que vez. En vista de que no estamos teniendo más consultas, en nombre de la consultora Azul Profesional queremos agradecer especialmente a la licenciada Delia Noemí Oliveira por compartir sus conocimientos, experiencia y recomendaciones sobre el cuidado de enfermería en pacientes hipertensos en situaciones de urgencia y emergencia. También agradecemos a todos los participantes por su presencia, atención y participación activa en cada espacio de actualización representa una oportunidad para fortalecer nuestras competencias y mejorar la calidad de atención que brindamos a nuestros pacientes. Esperamos que todo lo aprendido esta noche pueda ser llevado a la práctica y contribuya a una atención más oportuna, segura y humana. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Les deseamos una excelente noche y muchos éxitos en sus actividades profesionales. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Envío los materiales entonces para que se pueda compartir en su grupo. Perfecto, Licen, muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta luego, gracias.